cuántos les gusta estar en una posición de autoridad? ¿A cuántos les gusta ser el que manda? Cuando usted es jefe de una compañía, normalmente usted es el que da las órdenes de acuerdo a la cultura y los objetivos que tiene la organización. Y normalmente usted escucha a los empleados, pero al final la decisión la toma usted. Y pensando siempre, puede ser muchas variables. No ser del todo grosero con las personas cuando opinan diferentes, pero poniendo en prioridad los objetivos que tiene esa empresa. A muchas personas les gusta estar en autoridad. Muchas personas les encanta eso. Algunas personas son diferentes. Ellas adoran no tener ninguna responsabilidad, sino simplemente pasar desapercibido. Yo voy, hago mi trabajo, hago lo que tengo que hacer, hago lo que me toca y listo. No pasa nada. Nadie me pide cuentas de nada. Hubo un momento en Hechos 20 donde la mamá de los hijos de Zebedeo llegó a Jesús y le dijo, parafraseando, en tu reino que mis hijos por favor, manda que mis hijos por favor se sienten, no, ni siquiera por favor, manda que mis hijos se sienten uno a la izquierda y uno a la derecha, le dijo a Jesús. Y quería ser el mayor. Y los demás apóstoles, cuando se escucharon esto, se enojaron con los dos hijos de Zebedeo. Ni siquiera habían sido ellos, había sido la mamá, pero se molestaron. ¿Por qué? Y después Jesús, se molestaron porque querían ser los primeros. Jesús entonces les da un ejemplo. En Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, interesante esta última frase, y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos hablando del tema de la organización de la iglesia y hoy vamos a hablar del principal oficio o puesto que tiene la iglesia del Señor acá en la tierra. El puesto de los ancianos. Los ancianos, para encontrar, primero, ahora que sabemos que el puesto de autoridad dice entre vosotros, hablando primero de los apóstoles directamente, pero sabiendo lo que se venía, apenas 2 capítulos atrás, está hablando Jesús de mi iglesia. Él dice, el que va a ser el primero tiene que ser el que va a servir más. Entonces, cuando vamos a 1 Timoteo 3, donde menciona los requisitos para el obispo, aquí la palabra que usa la Reina Valera es obispado, ancianado puede ser otro sinónimo, presbiterio puede ser otro sinónimo, que al final significan lo mismo con diferentes cualidades o funciones. El obispo viene de la palabra episcopos, que significa epi, que es sobre, y el remanente implica vigilar. Entonces, el que vigila sobre, básicamente el que supervisa. Entonces, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Por qué buena obra desea? Acabamos de ver que el que quiere estar en esa posición es porque quiere servir. Es porque quiere servir. Y aunado a esto, en donde habla también acerca de los ancianos en 1 Pedro 5:1, dice 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, oigan, no por fuerza, sino voluntariamente. La persona que desea esto
debe hacerlo voluntariamente. No por el simple hecho de que algún hermano ya cumple con los requisitos que podemos ver en la Biblia, le vamos a decir, hermano, sea usted nuestro anciano. Si esa persona no tiene la actitud de servir, no tiene, aunque cumpla con los requisitos principales y los requisitos que menciona la palabra de Dios, si esa persona no tiene deseo, ¿qué función va a desarrollar? ¿Qué obra va a desarrollar? Es muy importante porque este oficio de los ancianos es un oficio de voluntariedad y de servicio. Va a estar al servicio de las personas. Es interesante que cuando eso es comparado también a pastores, la palabra pastor es muy mal usada en nuestros tiempos, e inclusive en tiempos antiguos, como la persona que manda en la iglesia, individual, porque está cuidando de las ovejas. Y normalmente cada pastor tenía su rebaño, sí, era uno individual, no había pastores cuidando el mismo rebaño muchas veces. Pero en la palabra de Dios se menciona pluralidad en todo momento. En Hechos 20 se encuentra la palabra en plural muchas veces, y así a Tito se le manda para que estableciera ancianos plural en cada ciudad. Esta palabra pastor hace referencia mucho a las funciones que tiene, sí, un pastor de ovejas. En Salmo 23 ustedes encuentran acerca del pastor, todo lo que hace el pastor. Tu vara y tu callado me infunden aliento, dice el verso 4. Y demás, eso es protección y alimentar. Pedro usa la palabra apacentar, que es alimentar. Alimentar, y grey es el rebaño, hablando en términos simbólicos con las palabras. Entonces, esa es aquí comienzan las funciones. Y vemos que primero la persona debe desear esto. Vamos a volver a primera de Timoteo 3. Y vamos a ver las funciones rápidamente, porque no tenemos tanto tiempo. Los requisitos, perdón. Luego vamos a las funciones también rápido, pero no es el enfoque que quiero dar esta mañana, solo debemos meditarlo para tenerlo claro. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Esto es una palabra interesante, es una palabra donde básicamente es que nadie tenga algo malo que decir de esa persona. Y que si dicen algo malo, que lo puedan demostrar. No por calumnias y por habladurías, sino que si alguien tiene algo que decir contra esta persona, que lo demuestre, que hizo algo malo. Sí, es que yo lo vi metido en un bar, o yo lo vi gritando improperios en la calle a otra persona, enojado, o a una mujer que iba por la calle. Esto es que una persona no tenga nada, que las personas no tengan nada malo que decir de esa persona. Marido de una sola mujer. Aquí comenzamos con la exclusividad para los varones. Por lógica, si es marido de una mujer, es un varón. Dice sobrio. Esta palabra que se usa para sobrio es vigilante. Y hace referencia también muchas veces, como lo podemos ver, una persona que está bajo los efectos de alguna droga o de licor, no es vigilante. Cualquier cosa le pasa y no puede ser así. Es una buena comparación. Prudente, esa palabra es igual, es vigilante, es atento, es cuidadoso de las cosas que están a su alrededor. El sabio ve el peligro y se aleja, dice la palabra de Dios también. Decoroso. Decoroso es una persona que no le encanta llamar la atención. Es una persona que con su manera de hablar, con su manera de decir, no es una persona charlatán, escandaloso, que le gusta ser el centro de atención. Esto es la palabra decoroso. No es solamente por su vestidura. Hospedador. Esto es una persona que puede ayudar a las personas que necesitan en su casa, que puede ayudar y ofrecer
benevolencia inclusive con las personas. Principalmente es una persona que le gusta recibir personas en lo sagrado de su hogar. Apto para enseñar. Esto no implica que es una persona que tiene que ser apto para enseñar públicamente, que tiene que ser una persona que predica elocuentemente. Simplemente que sea una persona que pueda enseñar, que puede, por ejemplo, llevar un estudio bíblico con una persona con un orden lógico, ¿verdad? No simplemente tirarle todos los versículos por ahí y ver a ver usted qué hace, cómo los acomoda. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Sino apto para enseñar. ¿Apto para enseñar dónde? Apto para enseñar, ahorita vamos a ver, en su casa. Apto para enseñar a su esposa, apto para enseñar a sus hijos, apto para enseñar a la iglesia, apto para enseñar a las personas de fuera también. No dado al vino, dice acá en verso 3. No dado al vino. La vez pasada tuvimos una sesión completa sobre el vino y el tomador social en el seminario. El siervo de Dios no debe tomar licor. El proceso de embriaguez no es un estado, es un proceso que se inicia desde el primer traguito. Entonces, es interesante y mucha gente se han hecho enredos con la palabra de Dios, porque en el verso 3 dice, no dado al vino acerca de los ancianos, pero luego en el verso 8, hablando de los diáconos, dice, no dados a mucho vino. Y la gente dice, es que los ancianos no pueden tomar el todo, pero el diácono sí puede tomar un poquito. No es lo que explica la palabra de Dios. Es una contradicción de que unos sí puedan tomar y que otros no mucho. Esto es para los requisitos. No pendenciero, una persona que no ande buscando pleito por todo, que sea de mecha corta, como decimos por ahí, que cualquier cosa se arranca. No codicioso de ganancias deshonestas. Esto puede ser desde no apuestas en casinos, desde no hacer inclusive las cosas mal en sus trabajos, por arreglar tal vez un estado financiero para que la compañía gane dinero, hasta el simple hecho de cómo esa persona ofrenda. Porque cuando esta persona le da prioridad a guardar dinero para sus propios intereses y no ofrenda como debe ser, está siendo codicioso. Dice, sino amable, apacible, una persona que busque la paz, no avaro, que gobierne bien su casa. Esta es una parte interesante, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, aquí viene una explicación, un razonamiento. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bienvenidos. Dice, no un neófito, esto se refiere a un recién convertido, no sea que envaneciéndose, ¿por qué? Porque el puesto de un anciano tiene autoridad. Luego ya más adelante lo vamos a ver, las personas deben obedecer y sujetarse a los ancianos. Entonces, no una persona recién convertida, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los de afuera también. Ok, esos son los requisitos y en Tito 1 también vamos a encontrar algunos. Más adelante vamos a ir a ver por allá. Pero para ser un poco práctico, porque no todos acá son varones, no todos acá están con su esposa, vamos a ser un poco práctico y vamos a hablar de las demás personas alrededor de los ancianos. Y vamos a hablar de los ancianos también. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Vamos a ver las funciones del varón que no es anciano. Vamos a ver la función de los hijos. Hay varios hijos por acá. Vamos a ver la función de las mujeres esposas de ancianos, las mujeres jóvenes y las mujeres viudas. Vamos a ver un poco de eso. Entonces, este anciano tiene varias funciones. Una de las funciones es, ya lo vimos en el texto de Pedro,
también Hechos 20:28 es apacentar, o sea, alimentar. Alimentar a la grey o al rebaño, simbólicamente hablando de personas. Acá, como no tenemos ancianos, los hermanos que trabajan a tiempo completo, los hermanos predicadores, hacen un gran esfuerzo. Ellos se reúnen y hablan sobre los temas que son importantes para que se predique y haya clases en la congregación. Ellos buscan el mejor alimento para toda la congregación. En el punto cuando hay ancianos, el hermano predicador o los dos predicadores que hayan se reúnen igual, forman su calendario y luego lo presentan ante los ancianos y dicen: esto es mi plan para predicar este año. ¿Cómo ven? ¿Les falta algo? ¿Creen que haya algo que predicar diferente? ¿Tienen otra necesidad? Inclusive los ancianos tienen la obligación de, si ven alguna necesidad en la congregación, venir a decirle al predicador: por favor, enseñe sobre ese tema. Suspenda un poco su plan y enseñe sobre ese tema. Necesitamos dirigir este problema que está pasando. Ellos son los encargados de velar porque la alimentación espiritual sea la correcta, de acuerdo a la necesidad. Esa es una de las funciones. Amonestar. Los procesos de disciplina en 1 Tesalonicenses 5:12 es donde encontramos referencia a este texto. 1 Tesalonicenses 5:12, para que lo apunte por ahí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los procesos de disciplina deben ser llevados por los ancianos. Ellos son los que tienen esa función: amonestar y reprender, no solo alimentar. Ahora, velar es otra función: velar por las almas a su cuidado. Hebreos 13:17, para que lo anote por ahí. Hebreos 13:17. Manda el escritor: obedeced a vuestros pastores. Hablamos de las palabras que simbolizan lo mismo: pastores, maestros, obispos, ancianos, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es muy probable que los ancianos en el día del juicio vayan a ser preguntados por las ovejas, por las personas. ¿Qué pasó con fulanito? ¿Qué pasó con sutanito? Y ahí es donde el anciano va a tener la oportunidad de decir: yo le advertí a esta persona lo que estaba haciendo mal. Y si no le advirtió, pasa lo que pasa en Ezequiel 33. Si no lo amonestó, la sangre de esa persona va a perecer, pero la sangre de esa persona también va a recaer sobre la persona que no reprendió a esa otra persona. Es un cargo de mucha responsabilidad los ancianos. No va a cargar, esto no viene a violentar el hecho de Ezequiel 18, no viene a violentar el que alguien va a cargar los pecados de alguien más y va a ser responsable de los pecados de alguien más. Esto no es así, sino el hecho de que esa persona era la persona encargada de velar por las almas y tal vez no lo hizo de la manera adecuada. Esto es muy serio. El puesto de los ancianos es muy serio. Por eso tiene que desearlo la persona, tiene que ser voluntario, porque no estamos hablando en un negocio, estamos hablando de dinero, de perder un negocio, de perder un cliente, de perder cosas. Aquí estamos hablando de perder almas, si no se hace un buen trabajo como anciano. Perder almas. Y esto lo podemos ver en el ejemplo en Lucas 15, todos conocen la parábola de la oveja perdida. ¿Qué pasa con esa ovejita? ¿Qué pasa con la persona? Lucas 15, rápidamente, versos 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Eso es lo que hace un anciano. Cuando sus ovejas se pierden, cuando sus ovejas no se reportan, no sabemos qué pasó con esta persona, por qué no se está congregando,
deja las 99 y va a averiguar qué pasa con esta persona. ¿Por qué? Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice Pedro en 1 Pedro 5, el anciano va a recibir su recompensa o va a tener que dar cuenta por esta oveja, la cual no se le intentó hacer que volviera. Si esto no es una oveja y es un cabrito, que entiende la referencia, los cabritos son terribles, desobedientes, no hacen caso, diferente a las ovejas, y simplemente quiere seguir corriendo y alejarse del rebaño. Al menos lo intentó el anciano. Esas son las funciones del anciano. Ahora, entonces la persona que no es anciano, pero es varón, y eso aplica para varón y mujer también, ya lo leímos en 1 Tesalonicenses 5:12, reconocer a los que trabajan y los presiden. Y dice, tenerlos en mucha estima y amor. Es un puesto donde, ¿se acuerdan lo que decía Mateo 20? Al final decía, porque Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Básicamente lo que el anciano hace es dedicar su vida al cuidado de las personas, de las ovejas. Entonces merecen que las personas se reconozcan y se tengan estima y amor. Y eso aplica para cualquiera que esté en la congregación, no sea anciano. Obedecer y sujetarse. Ya lo vimos en Hebreos 13:17. Cualquier persona debe sujetarse. Los varones, muchas veces, tal vez es nuestra naturaleza competitiva, podemos caer en luchas de poderes. Y pasa muchas veces en el fútbol, los que les gusta el fútbol, yo quiero usar la 10, yo quiero ser capitán. Y se da mucho, y entramos en esa lucha de poderes. Es un ambiente diferente en lo que el Señor quiere para esto. Las personas que están deseando ser ancianos y cumplen con los requisitos están para servir. Por ende, las personas tienen que estar de acuerdo con quién vaya a ser. Las ovejas tienen que estar de acuerdo con quién vaya a ser la persona que está ahí al frente. No puede ser una lucha de poderes y divisiones donde yo sí estoy de acuerdo con que aquel sea, pero no este. Y entonces yo me voy a ajustar a lo que aquel diga, pero no a lo que este diga. Y comenzar en esa lucha de poderes. Los varones debemos obedecer y sujetarnos. Ese es el ideal de la iglesia. Los hijos. ¿Qué hablaba sobre los hijos? Vamos a ver en Tito 1:6. Paréntesis, si usted leyó todos los requisitos que leímos ahora, estos requisitos, excepto por tener hijos y ser marido de una sola mujer, todos los demás requisitos son algo que se requiere alrededor de toda la palabra de Dios para cualquier cristiano. Cualquier cristiano, sea hombre, sea mujer, es requerido que no sea pleitero, que no sea vino, que sea hospedador, que tenga buen testimonio de los de afuera. Todo. La única diferencia es en cuanto a un hombre de familia. Entonces, el Tito 1:6 dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y leímos en Timoteo que estén sujetos con toda honestidad. ¿A cuántos nos dieron chilillo cuando éramos pequeños para que obedeciéramos? ¿Cuántos tuvimos que obedecer a la mala? ¿Cuántos tuvimos que obedecer a nuestros padres a la mala? Bueno, yo fui uno. No me golpearon, castigaron, perdón, para usar bien la palabra, porque lo merecían, con un tubo de PVC, con la faja, con una tabla. Porque yo jugaba de hombre y decía a mi papá, no me duele. Ah, no me duele, bueno, vamos a intentar esto. Y así dice la palabra de Dios que los padres crían como mejor les parece. Y
Muchas veces los niños, los hijos, obedecen con temor. Y eso es algo difícil de lograr no hacer, porque a veces son desobedientes, a veces toca aplicar el castigo físico. Esto crea a veces resentimiento en ellos, a veces no lo entienden. Cuando uno ya está grande uno entiende por qué lo castigaban, pero de primera instancia no se entiende. Y esta es la idea, que las personas logremos, los que son padres, los que son madres, logren hacer que sus hijos estén en obediencia, pero de manera voluntaria. ¿Y cómo se logra esto? Cuando la persona, cuando papá y mamá muestran que se está haciendo por su propio bien y que las leyes y las instrucciones que se dan no son para maltratar, ahí es donde ellos van poco a poco entendiendo. Y esto se requiere, que no sean acusados de rebeldía ni de disolución. Eso es difícil porque cuando empiezan a crecer y llegan a la adolescencia, van a hacer muchas veces lo que quieren. Le dimos dolor de cabeza a nuestros papás cuando crecimos. Y esto es un poco difícil. Ahora, ¿qué se requiere de ancianos? Que sepan llevar a sus hijos en amor, en corrección y demás, y que ellos estén con toda honestidad. Primera Timoteo 3:4, ahí encontramos eso, y en Tito 1:6. Hablemos un poco de las mujeres también. En Tito 2 sigue hablando un poco en el contexto acerca primero habla de los ancianos, luego le dice, comienza, pero tú, hablándole ya a Tito, en 2:1, habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y comienza a decir que es lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, aquí viene, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Eso se refiere a hermanas, a mujeres. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto es lo que se requiere de una hermana que su edad haya sido bien aprovechada y no solo haya crecido en años, sino en espiritualidad, y pueda acercarse a las personas, a las mujeres menores, y poder enseñarles muchas de estas cosas. Cuando uno se casa, comienza a aprender muchas cosas. Dicen expertos, muchas otras. Las hermanas mayores que ya han pasado por ahí, esa es la responsabilidad que tienen. Enseñar a las más jóvenes a cómo sobrellevar esto. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosos de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, el estar sujeto al grupo de ancianos es para todos. Es para los hijos, es para las esposas. Las hermanas que no tienen esposo, que han sido viudas, que están solteras, ellas no tienen la obligación de sujetarse a ningún varón en la congregación. Sí al grupo de ancianos como un todo, no por ser mujeres, sino por ser miembros de la congregación donde esos ancianos están velando por su alma. No por ningún hecho de ser mujeres que tengan que sujetarse a... Eso no es una enseñanza bíblica. La mujer, el único varón que tiene que sujetarse es su esposo, no a ningún varón en la congregación. Pero al grupo de ancianos se debe sujetar toda persona, niños, adultos, mujeres, todos, varones. Las viudas, Pablo le habla acerca de las viudas a Timoteo en 1 Timoteo 5 y le da ciertas instrucciones. No tenemos tiempo de ir tanto ahí, pero a las viudas les manda que si están jóvenes, mejor cásense. ¿Por qué? Porque su deseo probablemente la va a llevar a pecar más adelante.
o la va a llevar a estar de ociosa, por tal vez no criar hijos más, sino andar de casa en casa, en chismes y demás. Esto es lo que se busca de una hermana cristiana, que se ajuste a las leyes de Dios, que se ajuste a las cosas de Dios. Y los ancianos están ahí para ser obedecidos y para sujetarse a ellos. Hermanos, una de las últimas características para ir terminando, vamos a hablar de las personas de afuera. ¿Qué le deben las personas de afuera a los ancianos? Básicamente nada. Básicamente nada. El anciano es el que tiene que ganarse la estima de las personas de afuera. Y esto, si ustedes, como les mencionaba, eso aplica para cualquier cristiano. Cualquier cristiano debe ganarse la estima de sus vecinos, de sus conocidos en el trabajo. ¿Para qué? Decía, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo es la palabra de Dios blasfemada cuando nosotros no vamos a testimonios de afuera? Este que le dice cristiano y yo veo cómo habla. Este que le dice cristiano y no se diferencia en nada. Los fines de semana es uno más del montón que se gasta el salario en licor. Las personas de afuera. Las personas de afuera, en el texto, si no me equivoco, es en Tito 1. En Tito 1 dice 1:9 que el anciano sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina, sana enseñanza, y convencer a los que contradicen. Hay personas allá afuera que contradicen. Y el verso 11, vea lo que hacen esas personas allá afuera: trastornan casas enteras, dice. Las personas allá afuera los ancianos deben ser aptos para enseñar y para evangelizar y para tener un buen testimonio en las personas de afuera. ¿Para qué? Para que vengan a Cristo. La persona que está allá afuera tiene la oportunidad de venir a Cristo. Y los ancianos, igual que todas las demás personas, tenemos la obligación de evangelizar y tener ese buen testimonio. Ese testimonio es lo que el Señor dejó para que las personas puedan ser salvas. Que con amor se haga ver la verdad, que nadie puede ser salvo fuera de Cristo, y para entrar en Cristo el Señor ha dejado ciertos pasos donde la persona tiene que creer en el Evangelio, tiene que arrepentirse de su vida pasada, tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene que arrepentirse, venir a ser bautizado por alguien más para entrar en contacto con la sangre, y que ese bautismo, esa agua venga a ser para el beneficio y para el perdón de los pecados. Si usted ha sido desobediente, tal vez a la palabra de Dios, no tenemos ancianos, no hemos sido desobedientes ancianos, pero tal vez no hemos tenido los requisitos y estos que cualquier cristiano debería tener, no solo los ancianos. Si nos falta algún requisito, si estamos fallando en algo de eso, arrepentámonos, caminemos hacia adelante. Y si usted quiere venir a ser parte de esa grey, de ese rebaño, de esa bendición de entregar su alma a Cristo y que sea cuidada en su iglesia, también puede hacerlo, puede demostrarlo arrepintiéndose. Vamos a entonar un himno de invitación.